Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desure el Podcast, un espacio donde abordamos diversos temas de interés para nuestros clientes y toda la ciudadanía. Hola, Glenny. Hola, Dayana. Gracias por acompañarnos una vez más en el Desure el Podcast, hoy con un tema muy oportuno, puesto que ya estamos entrando en la temporada alta del calor, lo que es el verano. Así es, Glenny, y con la temporada del calor aumenta el consumo de energía. Por eso en este espacio vamos a abordar un tema muy importante sobre qué podemos hacer, cuáles son esos consejitos, esas acciones prácticas que debemos llevar a cabo para tener un ahorro de energía durante este verano. Así es, y para eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Ella es Rosa Cuevas, coordinadora de servicio al cliente de Sur Dominicana. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, Glenny, gracias, Dayana. Para mí un verdadero placer, un honor estar compartiendo con ustedes y de alguna forma aportar un granito de arena para que nuestros clientes estén cada día mejor informados y orientados. Así es. Y empezando de una vez, Rosa, nos gustaría saber por qué sube tanto el consumo de energía durante el verano. ¿A qué se debe esto? Mira, el tema del consumo de energía es un tema delicado, precisamente porque el dominicano tiene un órgano que le duele bastante, que es el bolsillo, ¿verdad que sí? Así es, bastante. Entonces, mira, hay varios aspectos que forman parte de lo que incide en el hecho de que a muchos de los clientes de Sur Dominicana les aumente la factura eléctrica en época de calor, en época del verano. No pasa de esa manera en todos los casos, eso debemos separarlo y aclararlo. No todas las casas tienen el mismo manejo y eso es algo que nos queda claro. Entonces, es cierto que el cambio de estación, que la época del calor hace que los equipos e insumos que trabajamos, que tenemos en el hogar, empleen un poquito más de esfuerzo para lograr llegar a sus objetivos, sobre todo esos equipos que tienen que ver con enfriamiento. Entonces, esos equipos que tienen que ver con enfriamientos, las neveras, nuestros aires acondicionados, en el caso de que los tengamos, y aunque el abanico no es un elemento de enfriamiento, nos refresca, también tendemos a encenderlo más. Claro. Entonces, básicamente estamos hablando de dos cosas importantes. Primero, el hecho de que nuestros equipos de enfriamiento tienen que hacer un mayor esfuerzo para lograr llegar a una temperatura que es la adecuada y la que se espera de esos equipos en específico. Y segundo, el uso, la frecuencia que en época de calor realmente le damos en cada uno de nuestros hogares. Yo pudiera ponerte ejemplos sencillos. Yo te voy a poner mi propio ejemplo. Vamos a hablar desde mi realidad, que yo sé que es la realidad de muchos dominicanos. Se acabaron las clases. Ay, sí, los niños ya están en la casa. Tenemos nuestros chiquitos en la casa. Yo tengo un chiquitín de 2, una chiquitina de 10. Y yo te puedo poner un ejemplo. En la época escolar, que la niña tiene que levantarse a las 6 de la mañana para prepararse para ir a la escuela, que entra a 7:30, el aire acondicionado de su habitación se apaga a las 6 de la mañana. Claro, automáticamente, porque ya va a su escuela. A su escuela. Pero ahora que está en la casa, que duerme un poquito más tarde, mínimo ese aire se apaga a las 9 de la mañana. O sea, que hay una diferencia horaria. O sea, Hay una diferencia. Yo le estoy agregando en mi casa unas 3 horas o 4 horas casi en algunos momentos de utilización de ese insumo tan importante que es el aire acondicionado. Pero en este caso tú mencionas el aire acondicionado, Rosa, pero hay otros, digamos, electrodomésticos en nuestros hogares que también incrementa, yo digo, el consumo de la energía eléctrica. Por ejemplo, el mismo televisor, porque los niños están ahora de vacaciones y eso es el día entero, a veces está encendido y ni siquiera lo están viendo. Además del aire acondicionado, que le echamos la mayor responsabilidad a por el tema del calor y de la temporada y demás, otros factores que pueden incidir en ese, vamos a decir, aumento en el consumo de nuestra energía. Es que tú lo has mencionado de manera oportuna. Realmente, imagínate que en este hogar no exista un aire acondicionado, pero tenemos esos niños que están en la casa que tienen que tener ese abanico encendido, que esas 4, 5, 6 horas que pasaban en la escuela en época escolar, ahora la pasan en la casa, en la sala, en la habitación, en la galería de la casa, tienen que tener el abanico encendido para no sofocarse. Súmale a esto el hecho de que el abrir y cerrar de manera frecuente la nevera, que la gente a veces no entiende esta parte. Y que a veces lo toman hasta de juego. Sí. El hecho de que
tienen calor, déjame abrir y cerrar la nevera para enfriarme. O sea, que eso es una práctica que realmente también hay que tener en cuenta que impacta en el consumo. Pero imagínate, el simple hecho de tener que abrir la nevera varias veces para ir a buscar agua, para buscar un refresquito, un juguito, un pedazo de lo que tú te quieras comer, nuestros niños en la casa, hace que el esfuerzo de ese aparato que es nuestra nevera crezca. Entonces, ahora imagínate que no estamos hablando de los electrodomésticos de enfriamiento. Vámonos, además del uso permanente del abanico, con las tostadoras y los microondas, que no son de enfriamiento, pero cuando tú tienes un chico en la casa, ¿qué es lo primero que dice si le da hambre? Déjame yo tostarme un pan. Entonces el muchacho, la muchacha va a la cocina, se prepara su pancito, enciende esa tostadora de manera más frecuente de lo que la encendemos a lo mejor cuando estamos en época escolar, quizá una que otra mañana variando el desayuno para hacerle su pan tostado. Pero hay muchachitos de eso, de los nuestros, que hacen 2 y 3 veces al día. Así es. Imagínate también el tema del microondas. Entonces, son muchos factores y el tema del incremento o no de la facturación de cada hogar depende mucho del manejo que nosotros de manera consciente podamos dar a los artículos que tenemos en el hogar, hasta los bombillos, señores, que yo sé que son de bajo consumo muchos de ellos, pero si tú tienes la casa vacía en unas horas del día porque no están tus niños y ahora están allí, tienen que hacer uso de todos esos elementos que forman parte del desarrollo de nuestro diario vivir. ¿Y cómo desde nuestra posición en el hogar, a los niños que están ahora, cómo nosotros podemos a ellos como educarlos un poquito más en función de esto que tú estás mencionando aquí, para que ellos también sepan de que deben de tener conciencia con el tema del ahorro de la energía en la casa? Algunos consejitos. Sí, mira, es un tema de educación y de seguimiento. Quizá en la casa podemos tener una persona que nos colabora cuidándonos los niños, pero hay que ponerle claro a nuestros niños que tenemos normas. Mira papi, mira mami, el aire acondicionado tenemos que apagarlo a tal hora de la mañana. Mira mamita, no me enciendas el aire nuevamente hasta que no sean las 9 o las 10 de la noche, depende de la reglamentación que tú tengas en la casa. Mira mami, la nevera no es un relajo, no es un juego, vamos a abrirla y a cerrarla solamente cuando sea necesario. Si estás utilizando la tableta, el celular, no me enciendas el televisor. Si tú sales de tu habitación, apaga los bombillos. Vamos a tratar de crear una cultura educativa con nuestros hogares. La educación comienza por la casa. Son cosas interesantes y que también nosotros podamos predicar con el ejemplo. Nuestros niños entienden un poco mejor acerca de lo que ven, más que de lo que tú le mandas. Entonces, vamos todos a colaborar para controlar ese consumo de energía. Así es. Y en ese mismo sentido, Rosa, a veces las personas ven el consumo y la factura de manera injustificada, entienden que ese no es su consumo real. ¿Cómo maneja la empresa Edesur estas quejas que llegan constantemente sobre su factura de manera injustificada? ¿Y cuáles serían esas recomendaciones para evitar que suceda esto al cliente? Mira, Edesur Dominicana es una empresa que siempre está abierta a escuchar las inquietudes de nuestros clientes. Y para ello me permito en este instante quizá poner sobre la mesa algunos puntos de contacto para que la gente que tenga dudas o necesite una orientación un poquito más personalizada acerca de sus situaciones en cuestión, ¿verdad? Pueda contactarse con nosotros a través del correo electrónico servicio@edesur.com.do. Hay un equipo bien entrenado, capaz de resolver o canalizar las inquietudes de los ciudadanos en todo término, no solamente en el tema del consumo de la energía. También está nuestra app, a través de la cual tú puedes observar tu facturación si solicitas a miconsumo@edesur.com.do tu reporte de consumo de energía, que puede ser emitido de manera diaria, semanal, quincenal, depende de tus necesidades. También tú puedes ir midiendo el tema del consumo eléctrico, del consumo energético en tu hogar. Y algo muy importante, Diana, Glenny, es que la gente a veces no entiende y dice, bueno, pero es que yo en este mes mi consumo no varió. Pero hay una escala tarifaria dentro del entorno eléctrico dominicano. Tarifas que son colocadas por los estamentos superiores a nosotras, las empresas distribuidoras. El dominicano debe recordar que hay tarifas dependiendo del consumo.
Si usted no tiene un control de su consumo, si se pasa con 1 kilo en términos de de los límites, de las fronteras, de esos grupos de tarifa, de escala tarifaria, usted puede cambiar significativamente el costo de la energía que usted recibe o que usted consume. Y yo soy testigo de eso porque yo utilizo el teleconsumo que me llega diario y de esta manera puedo tener ese reajuste de si hoy encendí el aire por más horas, bueno, mañana entonces le doy menos tiempo al aire y me permite tener un margen ahí de ahorro. O sea, lo digo por mí, funciona, es excelente, es una herramienta que de verdad la pongo en práctica, ya es algo incluso que lo llevo a mi hogar, mi esposo también tiene conocimiento de esto y es una manera de tener control de ese consumo y a la hora de que llegue esa factura, entonces no tengo la queja y la inconformidad con la empresa. O sea que de verdad es bueno tenerla en cuenta y utilizarla. Es importante, de verdad yo quiero que la gente entienda esta parte. El control de nuestro consumo está en nuestras manos y si estamos haciendo un uso consciente de la energía, podemos lograr cambios importantes, pero para eso tenemos que hacer un trabajo educacional en nuestras casas y de conciencia ciudadana, claro que sí. Rosa, es evidente que ese aumento en el consumo de la energía eléctrica representa un reto para la empresa. ¿Cómo está Edesur en cuanto al nivel de respuesta y cuáles acciones se están tomando? Mira, nuestra población, digamos que hay un crecimiento de clientes cada día, porque obviamente la gente avanza y se independiza, saca su contrato de energía, se muda, hace vida aparte, en fin, que la cartera de clientes siempre va en aumento. Obviamente, Edesur Dominicana cada día desarrolla trabajos orientados para mejorar las condiciones de nuestras redes. Se han hecho importantes inversiones relacionadas con la adquisición de diferentes tipos de transformadores, dependiendo de la necesidad que tenga la localidad o el sector en donde se tengan que instalar a nivel de subestaciones, a nivel de las comunidades y las localidades. Se están haciendo importantes inversiones para eso, para la adquisición de los transformadores y los insumos, además, como digo, del mantenimiento de las redes. Lamentablemente, tenemos que entender que para que las cosas mejoren y funcionen hay un pequeño precio que debemos pagar y es que nadie quiere recibir interrupciones energéticas. Pero si tú necesitas darle mantenimiento a un tramo específico de una red para mejorarte la calidad del servicio, debemos ser un poquito más consecuentes con eso y entender que es para un bienestar mayor de todos. Excelente, Rosa. Y una preguntita, ahora que esta sería como la pregunta que todo cliente y ciudadano le gustaría, que es muy interesante, la de su bolsillo, porque hay que cuidar ese dinerito que el cliente, pues, como empresa, nosotros le ofrecemos servicio. ¿Cuáles serían esos consejos prácticos, esas acciones que pudiera hacer nuestro cliente para evitar caer en ese alto consumo y tener una mejor, vamos a decir, contento con su factura eléctrica? ¿Cuáles serían esos consejos? Mira, lo primero es hacer un uso eficiente y consciente de la energía eléctrica del hogar. Eficiente y consciente, no utilizar equipos de manera innecesaria, mantener el aire acondicionado en una temperatura que oscile entre los 23 25 grados. El dominicano es una cosa fabulosa. El dominicano te enciende un aire y te lo pone en 16. Wow, sí. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿tú quieres encender el aire para tú estar fresquito o tú quieres buscar 3 sábanas para arroparte? Exacto. No, señores, vamos a colocar el aire acondicionado. Claro. Ahora los aires están viniendo de manera inverte, trabajan de manera eficiente. Si lo colocamos 23, 24, 25, ya el aire, el ambiente se refresca. Usted a lo mejor tiene que buscar una sábana, pero no tiene que buscar una frazada. Vamos a hacer un uso consciente del refrigerador, de las neveras. Tratemos de abrirlas solo para lo necesario. Si tenemos que hacer uso en el transcurso del día del microondas, hagámoslo de manera consciente y de forma que sea algo que no podamos resolver de manera particular en la estufa, por ejemplo. De igual manera las tostadoras. Pero sobre todo sería importante, hasta por un tema de seguridad, que usted, padre, madre, cabeza de familia, esté pendiente de las instalaciones internas de su casa.
La gente a veces no entiende que el mal estado de un tomacorriente, lo que todos conocemos como donde tú enchufas cada cosa, puede incidir para que tú tengas una variación en un consumo, en la proyección de un consumo eléctrico. Claro. Entonces, el estado del cableado interno de nuestro hogar es importante. El estado de nuestras tomas de energía, de los tomacorrientes, es importante. No deje conectados los cargadores de los celulares de manera innecesaria. Si usted pone a cargar su celular en las noches, ya cuando en la mañana usted se levanta, déjelo desconectado, no hay que tenerlo conectado. Y esos, escúchame, Lenny, y esos aparatos eléctricos que a veces lo dejamos conectado y realmente hay un consumo, aunque no se estén utilizando, o sea que es bueno también tomar esos consejos ahí pendientes. Sí, que a veces son como cosas simples que uno tiene que hacer en el hogar. Yo soy de las que, por ejemplo, cuando me despierto, que mis hijos tienden a encender todos los bombillos, yo voy y comienzo a apagar. Y a eso mismo, a desconectar todo lo que veo que no está en función en ese momento. Y a veces vuelvo y repito, tips o cosas sencillas que usted puede poner en práctica, y yo puedo asegurar a la gente, Rosa y Dayana, que en algún momento ellos van a ver una variación de manera positiva en el monto de su factura si comienzan desde ya a poner en práctica muchas de las cosas que Rosa aquí ha mencionado. Así es. Y reiterarles a todos ustedes que Edesur Dominicana, como dijimos hace un momentito, es una empresa que en este momento tiene las puertas abiertas. Estamos prestos a escucharles, a poder orientarles, a recibir las sugerencias o las situaciones que ustedes tengan de cara al consumo o de cara a la situación eléctrica que involucra su hogar. Para eso estamos, claro que sí. Así es. Y acompañado del verano, también, pues en esta temporada aumenta y se da los días lluviosos, o sea, la temporada ciclónica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones al uso interno de nuestro hogar en temas de seguridad eléctrica? Mira, lo primero es que tenemos que poner a la gente en conciencia de algo importante. Señores, vivimos en un país tropical. Estamos ya en la puerta de una temporada ciclónica que promete tener un nivel de actividad importante. Y como estamos en el trópico, no necesariamente estemos en temporada ciclónica, recibimos lluvias, ¿verdad que sí? Debemos entender que cuando ocurren lluvias, aunque sean débiles como hojariznas, como lo que uno entiende, por favor, tiene que alejarse del tendido eléctrico. No debe ir a colocar sus manos sobre cableados externos y hasta me atrevo que a decir de manera interna. Tenemos que tener conciencia sobre esto. Debemos entender que Edesur Dominicana no desea ni proporciona interrupciones eléctricas porque sí. En este momento, cuando nosotros recibimos alguna interrupción eléctrica y en momentos en donde hay fuertes lluvias, ocurren múltiples situaciones. En alguna localidad que a lo mejor no es su calle, que a lo mejor usted no puede ver allí mismo, pero en algún momento, en algún lugar, a lo mejor cae una rama, derriba cables del tendido eléctrico, puede haber un derribo de algún poste, algún deslizamiento de tierra puede afectar alguno de los postes que forman parte de esa red eléctrica que le lleva ese servicio a usted a su casa. Y además de eso, cuando hay lluvias fuertes, también ocurren los vientos, situaciones que por un tema a veces de seguridad y para poder trabajar en el restablecimiento de los daños ocurridos a la red eléctrica, se tienen que vivir algunos breves interrupciones del servicio eléctrico. Pero básicamente eso, no tocar cableado que esté fuera de nuestras casas y quizá tampoco a lo interno, y verificar siempre de manera constante el estado de sus cables eléctricos en su propiedad. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. De verdad que esta conversación es de mucho provecho para nuestros clientes y a toda la ciudadanía. Y nada, gracias por estar aquí con nosotros y tener este importante tema aquí en Edesur. Para mí un placer y de verdad que espero que nos continuemos viendo. Y gracias a ustedes por quedarse ahí, pues edificándonos un poquito con todas estas informaciones que nos trajo Rosa aquí. Recuerden que lo de el uso eficiente, yo también le llamo uso responsable de la energía eléctrica, depende de todos. Así es, nos vemos hasta la próxima y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Edesur RD. Hasta la próxima.